¿Es responsable Ángela Vicario de la muerte de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada? ¿Quiénes son los verdaderos culpables de la tragedia en Romeo y Julieta? En el cuento La gallina degollada, ¿quiénes determinan el final macabro de la niña? Los temas polémicos y controversiales no son exclusivos de los textos no literarios, también están presentes en la literatura. Muchas veces hemos leído obras o visto series y películas donde personajes llevan a cabo sus propósitos de maneras, a nuestro juicio, adecuadas y otras muy por el contrario. Esto es una oportunidad para interpretar una obra y alcanzar una comprensión más profunda y completa. El diálogo argumentativo es una estrategia que nos permite ampliar las interpretaciones de modo colaborativo. Por ello, revisaremos las consideraciones generales para dialogar argumentativamente y alcanzar una interpretación completa de las obras que leemos. El diálogo argumentativo. Entendemos por diálogo argumentativo toda situación dialógica en la que se observan ciertas reglas que permiten suponer que los que dialogan están empeñados en una búsqueda cooperativa de la verdad. Reglas de la argumentación. Principio cooperativo. Contribuye a la conversación tal y como lo exige el propósito u objetivo que le corresponda, a fin de alcanzar acuerdos o enfrentar desacuerdos que puedan aportar a la interpretación. Regla de la cantidad. Proporciona tanta información como sea necesaria para mantener tu punto de vista, pero no más. Regla de la cualidad. No digas lo que creas que es falso y no trates de mantener a toda costa una opinión de la que no tengas pruebas suficientes. Regla de relevancia o de relación. Debe ser relevante, esto es, centra tus intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambies de tema sin permiso. Regla de modo. Explícate con claridad, sin ambigüedades, con brevedad y ordenadamente. ¿Qué relación existe entre el diálogo argumentativo y la interpretación literaria? Interpretar es una actividad que realizamos cotidianamente. Tratamos de explicar o dar sentido a las acciones que suceden y que podemos entender desde diferentes puntos de vista, según el contexto en que se desarrolle la acción o los dichos. Interpretar una obra literaria es explicar la connotación que tiene la misma y de esta manera poder elaborar una crítica pertinente. Para acceder a lo anterior, la estrategia del diálogo argumentativo es un camino adecuado, pues ello nos permitirá conocer puntos de vista comunes o distintos de los nuestros, lo que complementará y permitirá una interpretación profunda y completa. Adoptaremos el criterio del análisis de personaje para enjuiciar su conducta. Escuchemos un fragmento del cuento La gallina degollada del autor uruguayo Horacio Quiroga. Y mientras uno la tomaba del cuello para acallarla como si se tratara de un cogote lleno de plumas, los otros la tironeaban de una pierna y la llevaban a la cocina. ¿Podemos acusar del crimen alevoso de la niña a sus hermanos? ¿O son los padres los responsables de la muerte de la niña? ¿Cómo puedes plantear tu juicio a los personajes? Ejemplificamos con el cuento escuchado. Escribir la tesis y una explicación de cargo. Los padres de Bertita son los responsables de su muerte. Escribir los argumentos y la selección de evidencias que se usarán como respaldo. Rechazaron a los pequeños niños por su condición mental. Mantuvieron a los niños al margen de un vínculo familiar afectivo. Los padres se encontraban inestables emocionalmente y sobreprotegieron a la niña, privándola de un vínculo con sus hermanos. Integrar la opinión de un personaje de la obra que podría aportar desde su perspectiva a esclarecer algún detalle de la acusación o darle más peso. Podrían ser testigos el médico tratante de la familia, también la mujer que trabajaba en la cocina. Finalizar el texto refiriéndose al receptor de modo directo con un propósito claro que refuerce la postura. Los padres, desde la ignorancia, actuaron indebidamente con todos sus hijos, privándolos de un vínculo que podría haber evitado la conducta instintiva de los niños y el trágico final. ¿Qué criterios debo considerar al formular la acusación o defensa del personaje? La calidad de la argumentación. Se basa en elementos implícitos y explícitos de la obra.
La pertinencia de las citas son representativas de lo definido, la fuerza y convicción con la que transmiten sus ideas. La postura es determinada e inflexible, se sostiene sólidamente con los argumentos. El uso de recursos persuasivos para convencer al receptor, se apela a lo comprobable dentro del texto. El diálogo argumentativo te permitirá formular interpretaciones concretas para una obra o parte de ella, a partir del criterio de análisis que selecciones. Es fundamental que tengas claros los siguientes aspectos al presentar tus argumentos. Explicar con claridad el propósito de tus intervenciones, sin ambigüedades ni confusiones. Aportar información verdadera, clara y pertinente respecto del tema del diálogo. Analizar los aportes de los interlocutores e identificar sus propósitos para enriquecer los propios. El diálogo argumentativo al servicio de la interpretación literaria es una herramienta que puede incluso modificar tu percepción de las obras que lees. Esto se relaciona con la forma en la que razonamos cuando planteamos y buscamos respuestas en la lectura sobre las motivaciones que determinaron el actuar de los personajes. Cuando leas, no olvides reflexionar sobre el comportamiento de los personajes, cuestionarlo. Quizás no esperabas la forma en la que ocurren los hechos, pero probablemente ello responda a la verdadera intención del autor de la obra y de lo que quería que comprendieras. Para desarrollar dicha discusión, es necesario recordar los principios del diálogo argumentativo, respetar las posturas diferentes, mantener la mente abierta, evitar descalificaciones, no interrumpir, explicar los criterios usados en la interpretación, explicar cómo se llegó a sacar cada conclusión, presentar evidencias, no gritar, evaluar lo que dicen los otros y responder con fundamentos, usar las ideas buenas de los demás en nuestras intervenciones, pero sin plagiar, refutar respetuosamente.